Hola, mi nombre es Kimberly Castro y en este día les voy a dar mi reseña sobre la obra Júpiter, que fue escrita por Francisco Gavidia. Pero primero tenemos que saber quién fue Francisco Gavidia. Este personaje nació el 29 de diciembre de 1863 en el departamento de San Miguel, en El Salvador. Este personaje se destacó en varias áreas, como por ejemplo poeta, escritor, educador, historiador y periodista, además de ser una de las figuras claves dentro del modernismo hispanoamericano junto con Rubén Darío y José Martí. Gavidia comenzó su carrera literaria en el romanticismo, pero su influencia se extendió al modernismo, donde jugó un papel crucial al adaptar el verso alejandrino a la métrica castellana. Dentro de los géneros más destacados de sus obras se encuentra la poesía, el teatro, el cuento y el ensayo. Y también tiene obras destacadas, las cuales son Júpiter, Versos y el libro de los azares. También tenemos que Francisco Gavidia se destacó por ser un gran autodidacta, ya que tenía un vasto conocimiento en múltiples idiomas y en diferentes culturas, por lo que le facilitó en su producción intelectual, además de haber fundado periódicos y haber dado un importante aporte hacia la cultura y a la educación de El Salvador. Finalmente, él muere el 22 de septiembre de 1955. El contexto histórico para esta obra es durante la independencia de El Salvador, aproximadamente dentro de los movimientos independentistas que fueron en 1811. El Salvador era una colonia, junto con otros países de América Latina que estaban bajo el dominio de la corona española. Todas estas colonias estuvieron creciendo con una insatisfacción por el régimen colonial que estaban sufriendo, por lo que esta obra se destaca por las tensiones y las aspiraciones de libertad que deseaban estas colonias, además de también destacar por la lucha contra la opresión y la búsqueda de la justicia. Dentro del contexto literario tenemos que Francisco Gavidia fue un pionero del modernismo en Hispanoamérica, por lo que Júpiter se enmarcaba más en el romanticismo, que es un movimiento literario que se destaca por la emoción, la naturaleza y la lucha por la libertad. Gavidia, influenciado por el romanticismo europeo, logró adaptar estos temas a la realidad salvadoreña, creando personajes y situaciones que resonaban las experiencias y las aspiraciones de su pueblo. Los principales personajes y sus roles dentro de esta obra son Júpiter, quien es el protagonista de esta historia, quien es un esclavo negro salvador de su pueblo. Blanca Celis es una mujer que sigue la libertad y la superación. Fermín de Beltranena fue un representante español que fue disfrazado de mentiras sobre el poder del Imperio Español. Santiago José Celis como un criollo a superarse. José Matías Delgado como representante de la Iglesia y el antiguo dueño de Júpiter. Jorge, un privilegiado criollo administrativo que obedece al mejor postor de San Salvador. Manuel José Arce, el siguiente líder libertador, representante de la clase política. Engracia, quien es la sirvienta de Blanca y es una mujer humilde y trabajadora. Y los Conjurador, quienes vienen siendo un grupo de criollos que anhelan la independencia. La obra Júpiter fue presentada mediante 4 actos que fueron escritos por el autor que ya mencionamos anteriormente
Y dentro de la trama de la historia se nos presenta de que sucedió días antes del grito de independencia, que fue un hecho histórico que sucedió el 5 de noviembre de 1811 en El Salvador. El desarrollo de la historia sigue a Júpiter, el esclavo negro, que desea convertirse en un prócer de la independencia por el amor que siente a Blanca Celis. Dentro de esta obra explora diversos temas como la libertad, el amor y el sacrificio, además de también reflejar el espíritu soñador y valiente del pueblo salvadoreño. Dentro de los principales elementos literarios que están dentro de la obra, tenemos la metáfora en el cual se nos presenta que Júpiter es un símbolo de lucha. Podemos interpretar de que Júpiter es el pueblo salvadoreño que está en busca de la libertad y la independencia para poder estar completamente separados de la corona española. Y que también podemos destacar de que Júpiter está evocando al nombre de un dios romano del cielo y del trueno, sugiriendo de que tiene poder y autoridad, pero que está enfrentando luchas internas y externas para poder alcanzar sus ideales. Los símbolos que están presentes dentro de esta obra es el cuchillo de Júpiter, que representa el poder, la desesperación y la tragedia personal. En esta obra se nos refleja la dualidad que siente Júpiter al momento de utilizar esta herramienta. Por un lado tenemos la liberación, que es algo que desea Júpiter, y por otro lado tenemos la destrucción, que si no se ocupa esta arma de forma sabia, podemos ocasionar una tragedia y podemos herir a alguien. También se nos presenta como segundo símbolo la plaza, que representa un espacio público en el que la comunidad se puede reunir y en donde se presentan conflictos y tensiones sociales. Además de que este lugar se manifiestan estas luchas de poder. También tenemos las imágenes sensoriales, que estas son descripciones bastante detalladas en los que en la imaginación del lector se nos puede presentar como una imagen vívida de los lugares o incluso de los conflictos y de las tensiones que están sucediendo de la obra, y que el lector puede tener una idea de cómo es que fue estos momentos en los que se describen. Además tenemos a la ironía que está presente dentro de la obra, en la cual se percibe cómo los personajes reaccionan ante sus acciones y las consecuencias que tienen sus acciones que realizaron antes. Por ejemplo, que Júpiter estaba buscando su libertad, pero que terminó de una forma trágica, por lo que esta es una de las principales ironías dentro de la historia. Por último tenemos al simbolismo religioso, en las cuales en la obra se mencionan diferentes referencias y símbolos religiosos que ayudan a reflejar las creencias que tenían los personajes en este momento. Por ejemplo, Júpiter se puede ver como un mártir que sacrifica todo por un ideal, así como las figuras religiosas se sacrifican por un bien mayor. Dentro de mi opinión personal, siento que Júpiter me gusta bastante en la forma en que Francisco Gavidia más bien proyectó todas estas aspiraciones que sintió el pueblo salvadoreño en este momento específico, en el que tenía estas aspiraciones de libertad, estas aspiraciones de poder ser un país independiente sin que nadie más los esté controlando, como en esta época la corona española estaba teniendo dominio sobre el pueblo salvadoreño. Entonces siento que el hecho de que haya representado al pueblo salvadoreño como representándolo como un esclavo
que tiene estas aspiraciones que el pueblo tenía, es una forma bastante original, en mi opinión, para que dar a entender la idea de cómo es que se sentía ese personaje y así tener una idea de qué es lo que sintió el pueblo en este momento cuando estaba siendo una colonia. En la obra se tocan bastantes temas universales. Dentro de estos temas está el principal en el que se enfoca la obra y es la lucha por la libertad y la justicia. En esta obra se nos presenta de que Júpiter quiere liberar a su pueblo y representándolo de un problema actual es como varias personas están luchando por los derechos humanos y la justicia social en diferentes partes del mundo, por lo que esta obra nos refleja de que la lucha por la libertad es algo que siempre ha destacado al humano. En los temas que se tocan dentro de la obra está el poder y la corrupción, que es un tema que siempre ha sido constante dentro de la historia del humano desde sus inicios hasta la actualidad. En este caso, Gavidia nos presenta a través de esta obra cómo la búsqueda del poder puede llevar a la destrucción personal y social y que es un tema que resuena en el contexto político actual. Un tema destacado es el sacrificio y la redención. En este caso, Júpiter se sacrificó por un bien mayor. Así como en diferentes culturas y contextos se nos dice de que el sacrificio con algo personal es necesario por un bien mayor. Por lo que la obra nos invita a reflexionar de que debemos de realizar actos de sacrificio y que podemos obtener una redención al hacer actos de valentía y altruistas. Acá la obra y que también es importante es la identidad y la cultura, que siempre deben de estar presentes dentro de la formación individual y colectiva. En este mundo siempre tenemos que preservar y reconocer las diferentes culturas que tienen varios países, tribus y todos los grupos que tengan una cultura y una identidad y que es importante de que puedan mantener estas tradiciones. En este caso, la obra destaca la riqueza cultural que tiene El Salvador y la importancia de poder mantener estas tradiciones y valores que nosotros tenemos como país. Como último tema tenemos los conflictos internos y morales. En este caso, el humano siempre ha tenido estos debates internos sobre qué es lo que debe de cumplir primero, mis deseos o los deseos de los demás. En este caso, Júpiter enfrenta este dilema interno sobre si cumplir sus deseos personales o cumplir con los deseos de su pueblo, por lo que esto a veces se convierte en un tema bastante complicado. Por último, tenemos una reflexión. En este caso, mi reflexión sería de que la obra Júpiter de Francisco Gavidia realmente destaca el espíritu que tenía el pueblo salvadoreño por estas aspiraciones de libertad y de independencia, y que Júpiter fue un personaje en el que se pudo reflejar todas estas aspiraciones y todo lo que sentía el pueblo por estar bajo un régimen colonial, y que Francisco Gavidia se encargó de poder enriquecer esta narrativa lleno de simbolismos y de una narrativa única. La verdad, esta es mi reseña sobre este libro Júpiter y la verdad yo se los recomiendo que lo puedan leer para poder entender más cómo sucedió este grito de independencia y que es un hecho histórico que sí se basa dentro de la historia de El Salvador. Esto sería todo. Les agradezco por ver este video y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.